básicamente todos los años hacemos pues, los exámenes de años pasados. Yo creo que este año ya todos lo tienen porque ahora ya lo consigue todo el mundo. Entonces sí, haremos simulacros, como hemos dicho, eso las últimas semanas. Aquí, el que quiera venir, pues aquí hay sitio. Y el que lo quiera hacer en su casa, pues también bien, ¿no? Y se me ha ido como siempre el tiempo, ¿vale? Entonces, yo creo que hemos visto los temas civiles del 17 al 39 y los temas penales del 43 al 56. Quizás nos quedan, además de ir viendo el tercer ejercicio de gestión procesal, tal y como hemos dicho, pues comentar un poco los contenciosos administrativos. Los contenciosos administrativos son muy fáciles si los comprendemos, no pretendamos memorizarlos. Entonces, para esta semana de repaso y de hacer las preguntas del tercer ejercicio, viene únicamente un tema contencioso administrativo, que es el 57, que es básicamente aquel que contiene, porque todo lo demás pues es muy fácil, aquel que contiene la competencia de los órganos contenciosos administrativos, artículo 8 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Vale, el tema lo tenemos colgado en la web. Pero yo siempre, antes de meternos digamos, a estudiar las competencias y a estudiar todo eso, se tiende a estudiar o tratar de memorizar y eso no es bueno. Lo que hay que hacer es intentar comprender las competencias y por qué además de por qué lo dice la ley, porque esto es así, muchas de ellas son, bueno, pues porque lo dice la ley, pero un poco entender el por qué cada uno de los órganos jurisdiccionales conoce de determinados asuntos y no de otros, ¿vale? Bien, entonces lo primero que, antes incluso de meternos a estudiar, digamos, las competencias de los órganos, antes de meternos en la jurisdicción contenciosa administrativa, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, a mí me gusta siempre comentar, digamos, la actividad administrativa impugnable. ¿Qué es de lo que va a conocer el orden contencioso administrativo, el orden jurisdiccional contencioso administrativo? ¿Qué es y por qué? Lógicamente, el por qué bueno, se contiene en el artículo 106 de la Constitución Española. Estoy hablando de memoria, 106 de la Constitución Española, donde se dice que los tribunales de justicia controlan la potestad, digamos, administrativa, la potestad reglamentaria. En consecuencia, pues el orden jurisdiccional contencioso administrativo, digamos, cumpliendo ese mandato constitucional, pues realiza un control absoluto de la actividad administrativa de la administración. Entonces aquí ya tenemos dos conceptos. La primera de ellos, bueno, ¿qué es eso de actividad administrativa? Por lo menos, ¿qué es actividad administrativa impugnable? ¿Y qué es administración? ¿Qué entendemos por administración? Estas serían las dos cuestiones que tendríamos que tener claras antes de acudir a estudiarnos pues, el tema 57, que es cortito, muy cortito, pero es infumable si no lo entendemos así. Entonces, básicamente por administración entendemos todos los niveles administrativos. La administración central del Estado, la administración autonómica, la administración local y, si me apura, bueno, la administración local en su doble vertiente, ¿no? Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y, si me apuráis un poco, casi la administración europea también, ¿no? Eso sería la administración. Lo desarrollaremos un poco más y creo recordar que hay una de las preguntas es del tema 57 que están colgadas en la web, es ¿qué entendemos por administración? O algo así. Y la segunda cuestión que tenemos que tener muy claro es qué es la actividad administrativa impugnable y cuál es, en qué se concreta, cómo se desarrolla de forma mínima, por lo menos para empezar, tampoco vamos a estudiarla con detenimiento, pero sí para empezar a comprender las competencias. Vale, claro, esto lógicamente, bueno, pues habrá algunas personas que digan, caramba, pero yo todo esto ya me lo sé. Vale, pues perdonadme que os de la lata con esto, pero para mí es importante para empezar. Luego ya los temas son muy cortitos y muy fáciles, si queréis. Entonces, básicamente, la jurisdicción contenciosa administrativa siempre tenemos dos cosas o dos conceptos que hemos de tener en cuenta. Uno, que sería básicamente
la autoridad administrativa, el órgano administrativo que dicta, digamos, la actividad que se quiere impugnar y, digamos, la propia actividad administrativa impugnable, es decir, el órgano que dicta la actividad administrativa y la materia de que se trata. La ley dice que hay que atender al criterio de la materia. Esto es así y así lo debemos de saber para contestar un tipo test. Sin embargo, a mí me resulta mucho más fácil ver quién es el órgano autor del acto administrativo, de la disposición general, de la actuación en vía de hecho o de la inactividad de la administración. ¿Quién es la administración? Y eso ya me va dando una idea de cuál es el órgano jurisdiccional que va a conocer del recurso contra esa resolución. Un poco así, apuntándolo por encima. Luego, cuando entremos en los temas, si queréis, pues lo vemos con mucho más detenimiento. Entonces, primero, concepto de administración. Segundo, ¿qué es la actividad administrativa impugnable? Tercero, dos cuestiones. Órgano autor de esa actividad administrativa impugnable y ¿de qué se trata? ¿Cuál es la materia de qué trata? Estas serían las 4 ideas que tenemos, ¿no? La administración ya lo hemos dicho. Y ahora vamos a ver aquí de forma muy rápida, en 10 minutos, no quiero complicar la vida a nadie, pero un poco para que lo tengamos claro, antes de ponernos a repasar las competencias de los órganos jurisdiccionales contencioso administrativo, porque es que si no vamos a tener ciertos problemas de comprensión. Entonces el artículo 25, ya me voy al 25 que está en el tema 58, pero para que lo veamos, ¿no? Siempre de forma muy rápida. Dice, el recurso contencioso administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite. Si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Entonces aquí nos da dos conceptos, disposiciones de carácter general, y nos habla de actos expresos y presuntos, y también nos habla de actos de trámites, pero con una serie de condicionantes. Entonces ya tenemos dos conceptos de actividad administrativa impugnable, disposiciones generales y actos administrativos, sean estos expresos, sean estos presuntos. Sigue diciendo un poco el párrafo segundo. También es admisible el recurso contra la inactividad de la administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho en los términos establecidos en la ley. Entonces, disposiciones generales, actos administrativos expresos o presuntos, inactividad de la administración y actuaciones en vía de hecho. Esto es la actividad administrativa impugnable. Bien, pues de forma muy rápida vamos a ver cada uno de ellos, pero vamos muy rápidamente. Recurso contra disposiciones generales. Vale, digo yo aquí, bueno, estas disposiciones generales o normas reglamentarias de la Administración, por su propia naturaleza y en virtud del principio de seguridad jurídica, no requieren, una vez publicadas, que se interponga recurso administrativo alguno. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque todo el mundo sabe que para acudir a la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, los actos administrativos tienen que causar estado en vía administrativa, tienen que ser firmes en vía administrativa. Y una vez que sean firmes en vía administrativa, entonces se puede acudir al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Sí, pero los actos administrativos, las disposiciones generales, no se exige tal cuestión. Entonces, una vez publicadas, es posible interponer el correspondiente recurso en vía jurisdiccional. Todo el mundo sabe que si yo quiero recurrir un reglamento, en el plazo de 2 meses, computados a partir del día siguiente a su publicación en el diario que corresponda, el diario oficial que corresponda, o el diario oficial del Estado, diario de la Comunidad Autónoma, etcétera, tengo que presentar el correspondiente recurso contencioso administrativo. ¿Vale? Bueno, ya entrando un poco, ¿qué es un recurso contra las disposiciones generales? Instrumento procesal, proceso, procedimiento, para impugnar tanto las disposiciones generales como los actos que se produzcan en aplicación de estas normas si se consideran no ajustadas a derecho. Entonces aquí tendríamos ya un nuevo concepto. Digamos, para impugnar tanto las
disposiciones generales. Entonces aquí abajo vemos que estas disposiciones generales pueden ser impugnadas de forma directa, pero también los actos que se produzcan en aplicación de esas normas si se consideran no ajustadas a derecho. Luego tenemos también un recurso indirecto. Tendríamos la posibilidad de impugnar directamente una disposición general y tendríamos también la posibilidad de, si no impugnamos la disposición general, sí que impugnamos el acto administrativo expreso o presunto, digamos, dictado en virtud de esa disposición general. Y es lo que denominamos un recurso indirecto. ¿Vale? Disposiciones generales, entonces, de forma muy sencilla. Recursos, contratos administrativos. Es el segundo de las posibilidades de impugnación, ¿no? Los contratos administrativos. Perdón, ya hemos dicho que pueden ser expresos o presuntos. También se habla de los actos de trámite, ¿no? Ya hemos comentado su situación. Bueno, esto simplemente cuando impidan continuar con el proceso, etc. Pero bueno, actos expresos y presuntos. ¿Qué son los actos expresos y presuntos? Bueno, pues de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, son aquellos que se dictan de oficio o a instancia de parte por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido para ello. Es la forma ordinaria de actividad administrativa. Si yo solicito al ayuntamiento de mi localidad, bueno, pues cualquier petición, el ayuntamiento, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, debe contestarme a esa petición, bien en sentido positivo, bien en sentido negativo. Y yo tendré después, en el caso de que el acto sea firme en vía administrativa, la posibilidad de recurrirlo. Actos expresos, actos presuntos. Bueno, básicamente los actos presuntos son aquellos que se producen, es una ficción que se produce cuando la administración, desoyendo el mandato de la ley de procedimiento administrativo, no contesta. Es decir, un ciudadano realiza una solicitud a una administración y ésta no contesta en el plazo establecido en la ley para que proceda a contestar, ¿no? Bien, lo que dice la norma es que el silencio administrativo es también una actividad administrativa impugnable. Es decir, transcurrido el plazo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que son 6 meses, luego cuando lleguemos ahí comentaré la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que deja eso en entredicho, pero sabemos que podemos impugnar tanto los actos expresos como los presuntos. Y también sabemos o hemos dicho que hay algunos actos administrativos que están exceptuados de recurso. Ya lo he comentado, aquellos que sean reproductivos de otros anteriores, definitivos, firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Básicamente aquí lo que se viene a decir es que si no recurres un acto administrativo en tiempo y forma, este deviene consentido, ¿no? Entonces, aquí digo yo un poco la misma idea. El recurso contencioso administrativo no es admisible frente a actos administrativos que reiteran a actos previos porque lo reproducen o confirman, que al no haber sido recurridos, pues han eso, devenido firmes, ¿no? Y consentidos. Entonces, disposiciones generales, actos administrativos, y dentro de cada esto, pues los recursos directos, recursos indirectos, actos expresos, actos presuntos. Luego tendríamos las recurso contra la inactividad de la administración. ¿En qué consiste esto, básicamente? Bueno, digo yo que no hay que confundir la inactividad de la administración con el silencio administrativo. El silencio administrativo, la administración incumple con la obligación de resolver, de dictar la resolución que así le ordena la ley de procedimiento administrativo. En la inactividad de la administración nos encontramos con el supuesto de que la administración tiene la obligación de hacer algo o de llevar a la práctica, de ejecutar, bueno, pues un acto firme y no lo hace, básicamente. Esto es inactividad de la administración. No se confunda, por favor, con silencio administrativo porque nada tiene que ver. Y de forma muy sencilla, el artículo 29 nos habla de, bueno, pues 2 supuestos concretos, ¿no? Los casos en que la administración no actúe y esté obligada a hacerlo, a realizar una prestación concreta, o no proceda a la ejecución de sus propios actos firmes. Son 2 supuestos diferentes con unos plazos también diferentes en los que todavía no vamos a entrar. Este sería entonces
lo que es la inactividad de la administración, que es exactamente lo contrario a la vía de hecho. La vía de hecho se produce cuando la actuación de la administración, bueno, pues fuera de su ámbito de competencia, es decir, una administración local, pongamos por ejemplo el caso, realiza una actuación que es competencia pues, de la administración autonómica, es decir, órgano manifiestamente incompetente o realizada al margen del procedimiento establecido, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, ¿no? Es una pura actuación material no amparada siquiera aparentemente por cobertura jurídica, dice ya una sentencia muy antigua del Tribunal Constitucional. Y bueno, también, además de recogerse en el 29, se recoge también, bueno, pues en el artículo 51, dice cuando sería actividad impugnable cuando la actuación administrativa se ha producido al margen de la competencia y prescindiendo de las reglas del procedimiento legalmente establecido. Estas, entonces, serían los parámetros que definen cada uno de los supuestos de actividad administrativa impugnable. ¿Y por qué digo todo esto? Pues digo todo esto y ya casi concluyendo, porque cuando nos vayamos... Y dice, tiene que ser las dos, tanto. ¿Cómo, perdón? En lo último que has puesto, cuando la actuación administrativa se ha producido al margen de la competencia y prescindiendo, son las dos, o sea, al margen de la competencia... Que haya o no, o teniendo competencia, pero prescindiendo del proceso, es decir, totalmente, o sea, un órgano manifiestamente incompetente adopta una resolución o ese órgano es competente pero no sigue el proceso, digamos, establecido en la ley, por tanto no tiene un instrumento jurídico que dé cobertura a esa actuación, en consecuencia está actuando en vía de hecho, ¿no? ¿Vale? Y comentaba, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque, un momento, a ver si lo saco a pantalla, claro, tener abiertas tantas ventanas, pues al final lo que hace es que tienes que cerrarlas. Porque, comento todo esto porque cuando vayamos al tema 57, vale, el tema 57 lo tenemos aquí, nos dicen así, es una cosa, breve referencia al recurso contencioso administrativo, breve referencia, luego te preguntan hasta las comas de la ley. Organización de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces aquí lo peor de este tema, lo más complicado de este tema es comprender las competencias. Aquí digo un poco lo que acabo de decir, ¿no? Lógicamente a estas alturas no vamos a hablar ya de los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero sí que nos interesa muchísimo, bueno, pues a ver si lo tengo aquí, el artículo 8 y siguientes, ¿no? Y empezamos a estudiarlas, pero verdaderamente lo que nos interesa es esto. Aquí está, lo que quería decir. Entonces, cuando empezamos a estudiar el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción, nos dice, los juzgados de lo Los juegos de lo contencioso administrativo conocerán en única o primera instancia. Bueno, habría que aclarar que es en única o primera instancia, pero lógicamente a estas alturas yo creo que todo el mundo lo conoce. En primera instancia, pues conoce, digamos, por primera vez. Es el órgano competente para conocer, digamos, el recurso por primera vez. Y en única instancia es que contra la resolución que se dicte por ese órgano jurisdiccional no cabe recurso ordinario alguno. De los recursos que se buscan frente a actos de las entidades locales. Y aquí ya tendríamos que tener en cuenta, fijémonos que nos dice actos, no nos dice disposiciones generales, no nos dice actuaciones en vía de hecho y no nos dice inactividad de la administración. Nos dice únicamente actos de las entidades locales o de las entidades de corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, incluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Entonces, por eso quería yo comentar lo que es la actividad administrativa impugnable para que nos demos cuenta de estas cosas. Sigue diciendo, en el punto segundo, conocerán asimismo en única o primera instancia de los recursos que se buscan igualmente frente a actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación jurídica de funcionarios de carrera, sanciones administrativas que constituyan en multas no superiores a 60.000 euros y en cese de actividades o privación del ejercicio de derechos que no excedan de 6 meses y reclamación de responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. Luego veremos que si excede de estos parámetros, la competencia pues es la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Pero aquí fijémonos que nos dice también
actos administrativos, digamos, que se deduzcan frente a los actos de la administración de las comunidades autónomas, no de otras entidades, de las comunidades autónomas, nos lo concreta. Por eso decía, actividad administrativa impugnable, concepto de administración central, Instituto General del Estado, administración autonómica, administración local, y ya si queréis, aunque aquí no lo vamos a tocar, administración europea. Fijémonos también en estas cosas, ¿no? Conocerán también en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones, ahora sí, disposiciones y actos de la Administración Periférica del Estado. Claro, aquí tendremos que tener ¿qué es la Administración Periférica del Estado? Delegados y subdelegados de gobierno, y de las comunidades autónomas. Contra los, o sea, conocerán de recursos frente a disposiciones y actos de la Administración Periférica del Estado y las comunidades autónomas. Contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquellos en vía de recurso, fiscalización o tutela. Aquí, claro, tendremos que irnos también a ver lo que son órganos superiores y órganos directivos. Nos habla de corporaciones de derecho público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores, ministro, secretario de Estado, cuando confirmen íntegramente los citados por aquellos en vía de recurso, fiscalización o tutela. Se exceptúan los actos cuya cuantía sea superior a 60.000 euros dictados por la Administración Periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional. Volvemos otra vez a lo mismo, Administración Periférica del Estado, delegado de gobierno, subdelegado de gobierno y además organismos públicos estatales cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional o cuando se editen el ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. Claro, es farragoso, si queréis, ¿no? Conocerán igualmente de todas las resoluciones, y aquí dice de todas las resoluciones, en consecuencia, cuando se resuelve frente a una petición de un administrado, de modo general, mediante un acto expreso, de todas las resoluciones que se editen en materia de extranjería por la Administración Periférica del Estado. Aquí la competencia sabemos que la tiene el subdelegado de gobierno o por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Aquí se está refiriendo, en este último caso, bueno, a aquellos centros de internamiento de extranjeros. Pero bueno, quizás a lo mejor no hay que profundizar tanto. Corresponde también conocer a los juzgados de las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos. Y aquí siempre digo, cuidado, fijémonos, candidaturas y candidatos, no electos, no proclamación de electos. Si es proclamación de electos, no lo conoce el juzgado contencioso administrativo, efectuada por cualquiera de las juntas electorales en los términos previstos en la legislación electoral, ¿no? Y aquí ahora vienen las autorizaciones que también conoce el juzgado de lo contencioso administrativo, autorizaciones que se resuelven a través de auto, ¿no? Para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. Esto lo conoce el orden jurisdiccional civil, los juzgados de primera instancia, esta última competencia. Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias para la salud pública impliquen limitación o restricción de derechos cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares. Es decir, tiene que ser un acto administrativo que afecte a uno o a varias personas. Si no, la competencia ya no es del juzgado contencioso administrativo. También la conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos, medios de transporte, que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia cuando, requiriendo dicho acceso, bueno, pues no exista el consentimiento o exista riesgo de que su titular se oponga. Entonces serían 1, 2, 3 autorizaciones y nos queda la cuarta, que sería la de la Administración Tributaria. Los juzgados de lo contencioso conocerán también de las autorizaciones para entrada y domicilios,
otros lugares constitucionalmente protegidos que haya sido acordada por la Administración tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de tributos, aun con carácter previo a su inicio formal, cuando requiriendo acceso, o sea, el consentimiento de la persona para el acceso, ésta se oponga o exista riesgo de tal oposición, de tal forma que la Administración tributaria o la Administración sanitaria acude al juez de lo contencioso administrativo con un escrito de solicitud donde establece todas aquellas cuestiones que, bueno, a su entender, sirven para que el juez de lo contencioso administrativo, vamos, vulnerando no, o sea, digamos, dejando sin efecto lo previsto constitucionalmente, conceda la autorización para entrar en cualquiera de estos 4 domicilios. ¿De acuerdo? Yo he comentado así muy por encima, si queréis, las del juzgado de lo contencioso administrativo, pero también os digo que no tengo ningún problema que el próximo día, a primera hora, si alguien me lo pide, comento la de todos los órganos. Simplemente era un poco, porque a lo mejor es pesado ya repetir, ya lo he dicho, y tampoco quiero ser pesado, aunque sé que lo soy. Entonces el próximo día, si queréis que lo comente, comento las de los TSJ, las de la Audiencia Nacional, juzgados centrales de lo contencioso administrativo y las del Supremo que no tienen nada. Echarles un vistacillo con estas 4 ideas que hemos visto aquí. Y nada, el próximo día continuamos si queréis. ¿Vale? Y no me he pasado nada más que 3 minutos.